tengo. Ah, nosotros. Sí, porque se comparte, creo que en esto. Ah, ¿así que vamos? Ujú. No, o sea, no va a haber más en nuestra reunión de Zoom, sino que se comparte en vivo. Ujú. Ahorita vamos a esperar un minuto a lag y luego entramos. ¿Se puede apelar? Mm. Está apelando y le anda revoltoso así. Pero, Pero, eso ya viste que sí, ¿no? no, del- Sí. Ah, del otro sí no has vuelto a ver. ahorita a lo mejor me concentro y ya luego reviso. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. El día de hoy tendremos una charla impartida por dos personas. Voy a leerles ahorita sus trayectorias. El primero es el doctor Jorge Iván Mendoza Marroquín. Él es egresado de la Facultad de Biología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Obtuvo el grado de maestro en Ciencias Biológicas, realizando la revisión sistemática del género Hemiragus en la Colección Nacional de Arácnidos del Instituto de Biología de la UNAM. Obtuvo el grado de doctor en Ciencias de la CENAN con el proyecto Revisión Sistemática y Filogenética Molecular del género Brachypelma. Colaboró con el proyecto Barcode of Wildlife Mexico, generando códigos de barras genéticos de tarántulas prioritarias para ayudar con su conservación. Elaboró la guía de identificación de tarántulas enlistadas en la CITES para la Comisión para la Cooperación Ambiental México-Canadá-Estados Unidos. Actualizó el estado de la conservación de las tarántulas mexicanas en la lista roja de especies para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Participa como parte del comité científico encargado de las modificaciones a la NOM 59 de protección de flora y fauna silvestre. Forma parte del grupo de especialistas en arácnidos de la UICN. Ha presentado más de 40 ponencias en congresos nacionales e internacionales de conservación y proyectos de tarántulas.
Ha impartido más de 70 pláticas en cursos para el manejo en cautiverio y conservación de las tarántulas. Ha participado asimismo en dos documentales acerca de las tarántulas mexicanas. Ha descrito dos géneros y más de 20 especies de tarántulas mexicanas, entre las que destacan las únicas tarántulas con alto grado de adaptación a los ambientes cavernícolas. Actualmente es investigador postdoctoral en el Laboratorio de Entomología de la UNSNH, con un proyecto de filogenia, troglomorfismos y biogeografía de las tarántulas del género Hemiragus. La segunda persona es la bióloga Ruth Ramírez Guzmán. Su área de estudio es ecología de artrópodos. Ella es egresada de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, subdirector de UMA Arácnida, dedicada a la conservación e investigación en tarántulas. Obtuvo el grado de biología de- con el proyecto Efecto de la urbanización sobre la comunidad de microartrópodos asociados a Hipomoea murucoides en Morelia, Michoacán. Ha impartido 3 talleres relacionados con biología y ecología de tarántulas. Impartió un curso intensivo de identificación de tarántulas a personal de Profepa en el 17. Igual en el 2017, fue invitada a taller trinacional para el comercio sustentable de tarántulas como iniciativa privada. Participó en el foro de evaluación de las UMAS como política de conservación nacional y actualmente es propietaria de la UMA Tarántulas de México. Bueno, les damos la bienvenida al doctor Jorge y la bióloga Ruth, que van a dar la primera parte de la charla, el doctor, y una segunda parte sobre las UMAS, la doctora, la bióloga Ruth. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, en efecto, les vamos a hablar un poquito de lo que es las tarántulas mexicanas y el papel de las unidades de manejo de conservación de vida silvestre en su conservación, dentro de lo que también se incluyen en ocasiones los predios e instalaciones para el manejo de vida silvestre de forma confinada, que son los PIMS. ¿Sale? Entonces estamos en representación ahorita de lo que son arácnida en la parte superior del logo y en la parte inferior tarántulas de México. Tarántulas de México fue la primer UMA de tarántulas que existió en el país, se fundó en 2002 y este año adquirimos la UMA, entonces ahorita tenemos ya estas dos, tanto arácnida como tarántulas de México. ¿Sale? Bueno, a ver, voy a empezar. Ahí está. Esto es un poquito, imagen da un poquito para que ustedes vean la gran diversidad de tarántulas que hay en el mundo. Sí, aquí no hay solo representativos de tarántulas mexicanas, que de por sí ya es bastante, porque México ocupa el segundo lugar en diversidad de tarántulas a nivel mundial, pero básicamente del tipo de tarántula, del tamaño, del color que se imaginen, es muy probable que exista una tarántula, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la parte superior derecha una tarántula de Sri Lanka, muy bonita, que es arborícola. Al medio es justo en medio es una tarántula azul que es de Brasil, es una tarántula enana, para que no se queden con la idea de que todas las tarántulas tienen que ser enormes y gigantes. Hay tarántulas que son tan chiquitas como los adultos llegan a medir unos 4 centímetros, hasta las tarántulas, pues las más grandes, ¿no? Que son las arañas más grandes del mundo, que son como las Goliath, ¿no? Que llegan a medir 28, 29 centímetros, incluyendo sus patas. Bien, ahora como generalidad, las tarántulas pertenecen a uno de los tres grandes infraórdenes dentro de lo que sería Aranea, ¿sí? Lo que son las arañas. Esto sería en el infraorden Migalomorfa. En la imagen, si pueden observar, aquí tenemos los tres grandes grupos, ¿no? Que serían Araneomorfa, Migalomorfa y Mesotele, o que sería Lifistiomorfa también, ¿no? Eh, Dentro de los grupos, básicamente la diferencia es, si se dan cuenta donde dice opistotele, eso significa que son arañas que tienen las hileras o las estructuras con las que tejen la seda en la parte posterior, o sea, en el extremo último, terminal del abdomen. Mientras que las que dicen mesotele, que son, incluso tienen el abdomen segmentado, si alcanzan a ver la imagen arribita de mesotele, se le ven como unas plaquitas, como si fueran unos rectangulitos arriba del abdomen. Tienen las hileras o las estructuras con las que tejen la seda en la parte de en medio, es decir, abajo del abdomen al centro. ¿Sí? Esa es básicamente la diferencia entre los grupos de mesotele y opistotele.
Y dentro de las opistotele, pues tenemos las araneomorfas, que son las arañas que comúnmente encontramos en nuestros jardines, las que más vemos tanto o conocemos como las que hacen telas orbiculares en los frutales, en los árboles, en nuestros jardines, y las migalomorfas, que incluye a las arañas tarántulas, como las arañas tramperas y sus parientes relacionados o que son de apariencia similar. Estas generalmente las vamos a encontrar por lo regular a nivel de suelo, aunque hay especies de tarántulas que llegan a vivir arriba de los árboles, en las copas de los árboles, ¿sale? Sí, son la mayoría relativamente grandes, son corpulentas, de hábitos sedentarios por lo general y de hábitos excavadores, pero también existen algunas especies que se les considera errantes, es decir, que no tienen un lugar fijo, sino andan caminando por el bosque o por la selva o por su hábitat generalmente y apropiándose incluso de madrigueras que pertenecen a reptiles o a otros artrópodos y donde les guste, ellas se establecen por un tiempo y siguen como moviéndose por su entorno, ¿no? Normalmente no andan como muy fijas algunas especies de tarántulas. Y a continuación, en esta imagen les muestro una diferencia de lo que serían las araneomorfas con las migalomorfas, que básicamente de las principales características es la posición de los colmillos o los quelíceros, ¿no? En el caso de las tarántulas y sus parientes, todas las arañas tramperas y migalomorfas, se les llama que tienen colmillos paraxiales o paralelos al eje del cuerpo, es decir, abren de arriba hacia abajo. Mientras que en las araneomorfas y todo el resto de arañas que encontramos, que son la gran mayoría que vemos en nuestras casas y todo eso, ellas los abren a manera de pinzas, de lado a lado, eso se les llama que son colmillos diaxiales, ¿sí? Abren en perpendiculares al eje del cuerpo, de lado a lado, como si fueran pinzas. Ahora, ¿cómo identificamos una tarántula? La mayoría de la gente cuando le hablan de tarántulas se le viene a la imagen una araña negra, grande y peluda. Eso es como que el clásico. Pero en realidad, si ya nos vamos a la cuestión de taxonomía, propiamente para cómo hace un científico o un investigador para determinar que una araña sea una tarántula, aunque, y no nada más viendo la apariencia de que es negra, grande, peluda, porque ya vemos que hay de muchos colores y tamaños. Básicamente es que un solo ejemplar, o sea, una sola araña, contenga cuatro características principales, que serían los cojinetes de las uñas bien desarrollados, que es como se ve en la primer imagen, que alcanzan a ver unas uñitas, se ven como unas garritas, un par de garritas, y abajo se ven como unos pelitos, como si, que se ven como en abanico, que están justito debajo. Esos se llaman fascículos unguiales o cojinetes de las uñas. Y esa es una característica que se encuentra en todas las tarántulas, en todas las patas las tienen, en las ocho patas que tienen. También los lóbulos maxilares distintivos. ¿Esto qué significa? Justo en la cavidad oral, que es donde ven toda esa como masilla blanca, esto estamos viendo una tarántula ventralmente e incluso se alcanza a ver una parte de los colmillos. A los lados, justo a los lados de esto que sería la cavidad oral, presentan unas bases que es de donde salen los pedipalpos, que son como el par de patas más chiquitas que tienen todas las arañas. Bueno, en la mayoría de arañas, esa parte solo va a ser como como rectangular, sin estos picos que se alcanzan a ver. No sé si alcanzan a ver el movimiento, creo que de mi flecha. Bueno, en esas puntas que se ven como cónicas, son muy distintivas y precisamente tienen esa forma como triangular o cónica, mientras que en otras arañas esa parte es recta, no tiene esas puntas. Bueno, eso lo vemos en las tarántulas. Y también presentan una escópula bien desarrollada en todos los tarsos y los metatarsos. ¿Cuáles son los tarsos y metatarsos? Los últimos dos segmentos de cada pata. Si ustedes los ven en la parte ventral, presentan unos pelitos finos, esos pelitos muy finos que incluso a la luz de cualquier luz que le den, se ven como multicolores, como si refractaran un arco iris cuando los ve uno ventralmente. Esos le sirven para trepar, pueden trepar incluso cristal sin ningún problema.
Bueno, esas escópulas bien desarrolladas están en todos los últimos dos segmentos de todas las patas y es una característica de las tarántulas. Hay otras familias de migalomorfa que solo tienen, por ejemplo, esa característica en los primeros dos pares de patas, pero en las patas 3 y 4 no tienen nada. Ajá. Y la última característica es que tienen unas hileras digitiformes o con forma de dedo. Las hileras es lo que ven en la última imagen del lado derecho inferior, que tienen como una forma de dedo, son tres segmentos, ¿sí? Uno basal, uno medio y uno terminal. Bueno, se le llama que tienen una forma de dedo, es muy parecido, incluso en tamaño. Mientras que hay otras arañas que tienen, por ejemplo, el primer segmento más corto o el último segmento mucho más largo, y eso ya pertenecen a otra familia. Entonces, si ustedes observan una araña y le ven esas cuatro características en un mismo ejemplar o un mismo individuo, se catalogaría dentro de la familia de las tarántulas, la familia Terafóside. ¿Ok? Ahora, en el mapa pueden observar más o menos la distribución general de la familia de las tarántulas. Son cosmopolitas, habitan en todo el mundo, menos en las regiones polares, pero sí habitan en zonas donde hay hielo. Incluso algunas pueden estar en los Andes a más de 4000 metros de altitud, en zonas donde hay capa de nieve hasta de 2 metros. En la época de verano y primavera y verano que se derrite el hielo, ellas tienen su actividad, luego se guardan y se mantienen en un periodo de estiaje, que sería algo parecido como una hibernación, durante el periodo de secas y de invierno, incluso en capas debajo de 3 metros de hielo y no les pasa absolutamente nada. ¿Ok? Bien, actualmente se reconocen 176 géneros y 1153 especies al día de hoy, de acuerdo con el Catálogo Mundial de Arañas. 92 géneros y más de 340 especies existen en América. De hecho, en el continente americano es más diversa la familia que en ninguna otra parte del mundo. Aquí en el continente americano encontramos la subfamilia Terafocine, Ichnocoline, Esquismatoteline, Salmopeine y Avicularine. ¿Sale? Representantes pues tienen un poquito arriba. La primera es una Gramostola yeringi, que sería una Terafocine. La siguiente azulita es una Pachystopelma rufonigrum, que es Avicularine. Y abajo tenemos una Ichnocoline. Y en México, que les dije que es el segundo lugar en diversidad, solo después de Brasil a nivel mundial, tenemos 18 géneros hasta ahorita y 107 especies descritas. De estas, más o menos el 93% son endémicas, no las encontramos en ninguna otra parte del mundo. Y para que se den un poco de idea de la diversidad que existe en otras partes del mundo, tenemos, por ejemplo, esta que es café, la primera que está superior del lado izquierdo, es una tarántula rey babuino que se llama Pelinobius muticus, es de África, la encontramos por Camerún. Luego sigue en la misma parte de arriba, del lado derecho, una Poecilotheria subfusca, que esta es una tarántula de Sri Lanka, arborícola, de lo que sería el subcontinente indio. Luego abajo, la azul que brilla en metálico con un tono como naranjoso, rosado. Esa es una tarántula que se llama Trichmopeus psychedelicus o tarántula psicodélica, que es de la India. Y tenemos una especie de Asia que aún no está descrita, es de la subfamilia Ornithoctonine del área de Ho Chi Minh, en Vietnam. ¿Ok? Luego, ya entrando a la parte de lo que sería propiamente la conservación, tenemos que el género Brachypelma es uno de los más emblemáticos del mundo. Básicamente todos los que hemos estado involucrados con tarántulas hemos visto en algún momento la imagen de esta tarántula, la primerita que se ve hasta arriba en su pantalla, que es la tarántula mexicana de rodillas rojas o Brachypelma smithi. ¿Sí? Es como la tarántula más emblemática a nivel mundial y es incluso la que comenzó el boom de las tarántulas como comercio de mascotas y cuestiones incluso publicitarias, ¿no? Como les muestro abajo, tres ejemplos, por ejemplo, de esta película que dice del beso de la tarántula. Usaron esta tarántula para hacer varias escenas de estas películas de terror. En comerciales, que este es un anuncio de botas, la imagen de en medio, y están usando la imagen de esta tarántula como si estuvieran atacando al vaquero, las tarántulas, y el vaquero ahuyentándolas con fuego, como si realmente se juntaran para hacer eso.
y hasta en libros que son de hobby, de divulgación o incluso algunas publicaciones de libros científicos, se usa la imagen de la tarántula mexicana de rodillas rojas como referencia, ¿no? Porque es muy popular. Esta especie fue muy traficada en los años 80 y principios de los 90, por lo que se incluyó en la norma oficial mexicana 059 en 1994. Y en 1997 se incluye a Brachypelma, todo el género completo y a todas sus sinonimias y todas las especies afines en el apéndice 2 de la Convención Internacional para el Comercio de Flora y Fauna Silvestre. Este es un tratado, un convenio que regula el comercio entre todos los países firmantes, que son más de 200 países los firmantes, es decir, que se requiere un permiso del país del que va a salir los ejemplares hacia el país que los va a recibir y viceversa, el país que los va a recibir necesita tramitar también un permiso para la importación de los mismos, sobre todo de las especies que están en los apéndices 2 y 3. Las que están en los apéndices 1 no es posible comerciarlas, principalmente se manejan cetáceos y primates que son ejemplares completamente prohibidos para su tráfico, para su comercio. ¿Ok? Actualmente en la norma 059 están Brachypelma smithi, Brachypelma albiceps, Emilia, Auratum, Bohemi, Hamori, Baumgarteni, y además de estas están Aphonopelma pallidum, que están ellas bajo la categoría de amenazada, y una especie arborícola que es la única que tenemos ahorita descrita, que sería Salmopeus victori, considerada en peligro de extinción. Y más o menos esta es la forma en la que luego nos llegan a nosotros ejemplares cuando han sido por decomiso, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, las mandan así, todas hacinadas en bolsas, ni siquiera en botes o viales. Muchas veces van en bolsas, a veces con puro papel, metidas en una caja o en equipaje o en botes. Y muchas mueren en el camino, ¿no? A veces, más de la mitad llegan a fallecer. Y pues nosotros cuando nos las entregan, pues ya tratamos de ponerlas, como ven en la imagen inferior de su lado derecho, en las mejores condiciones, ¿no? En lo que se resuelve su situación primero jurídica, ya sea que Profepa nos las dé como resguardo temporal, y si se resuelve la situación jurídica ya no las podrían incluso dar como resguardo definitivo, ¿no? En algunas ocasiones raras, si se sabe de dónde fueron extraídas, se puede hacer la reintegración o intentar hacer la reintegración en el hábitat. Ahora, en cuestión de conservación, aun con todo el conocimiento existente, es muy difícil hacer entender a una persona la conveniencia y menos la necesidad de proteger o conservar a las tarántulas, ¿no? Muchos tienen esas imágenes de que pues se te suben y trepan o se te avientan al cuello y te muerden en la yugular y buscan hacerte daño, ¿no? Mucha gente tiene una mala concepción de estos animales y piensan que atacan, y cuando realmente su primer instinto o mecanismo de defensa es correr, huir, no tratan nunca la confrontación, es muy raro que hagan eso, ¿sí? Y muchas veces se les da un grado de inutilidad cuando no es el temor que se le confiere, ¿no? Porque pues uno como que piensa, ¿y para qué me sirve tener tarántulas, ¿no? Y aquí justamente principalmente es porque son depredadores, son unos depredadores élite en lo que sería su tamaño o digamos, a su escala. Estamos hablando de que serían como el equivalente en el mundo de artrópodos, como de los leones y los tigres, que son máximos depredadores. Ellos pueden depredar desde artrópodos, que es su principal fuente de alimento, pero también pueden comer vertebrados como anfibios, reptiles, pueden cazar serpientes. Se ha incluso visto que hay reportes de nauyacas, de cascabeles, coralillos depredadas por tarántulas, por ejemplo. En raras ocasiones, aves pueden depredar otras tarántulas, incluso de su misma especie, eso no las exime. Pero su principal fuente de alimentos son insectos, ¿no? Algunos otros artrópodos como miriápodos también pueden ser, diplópodos, escarabajos, pero principalmente vamos a ver que son varios grupos de insectos, ¿no? La principal fuente de alimento de ellas. Y la otra importancia es que también son depredadas, ¿no? Son fuente de alimento para muchos organismos, desde mamíferos como los cacomixtles, los tejones, lo que serían los coatís,
algunos sapos, ranas también, las avispas que están especializadas, Pompilidae, en cazar tarántulas, también algunas escolopendras, los hongos parásitos que llegan a tener, algunos pequeños insectos que depositan también sus larvas, como los moscas fóridos, los dípteros. Entonces también tienen esa función. Muchas tarántulas tienen muchísimas crías. Hay algunas que tienen estrategias de tener 500, 600, 1000 o hasta 2000 crías, algunas especies, y de esas solo el 1 o 2% llega a la talla adulta, por lo que las demás son depredadas y es una fuente muy grande de alimento para muchos organismos. Entonces tienen esa dualidad, tanto de depredadores como de presas. ¿Cómo conservar a las tarántulas en México? Bueno, lo principal sería hacer una adecuada lista de especies en riesgo, ¿no? Tenemos bien la norma 059 Semarnat, pero básicamente es un listado y no dice nada de su estado de conservación o por qué protegerlas o qué estrategia seguir, sino simplemente es un listado que la cataloga de acuerdo a un MER, que es como se llama el documento con el que se determina su estado de conservación, y ya se pone qué especies están protegidas y qué especies no. ¿Sale? Y el CITES nada más regula el comercio internacional, pero no tiene nada que ver en cuestiones más allá, ni de conservación. En México también tenemos la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento que regula ya todo lo que sería aprovechamiento, colecta, incluso colecta científica, no solo colecta para recreación. Y en México, aparte, que es una estrategia que ha funcionado bastante bien cuando se ha llevado bien a cabo, son las unidades, las UMA, las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, y los PIMS, que son predios e instalaciones que manejan vida silvestre en forma confinada, fuera de su hábitat natural. La diferencia básica entre los dos es que las UMA pueden ser extensivas, es decir, pueden llevarse a cabo en hábitat, o también pueden ser intensivas, pero tienen que llevar por fuerza un fin de conservación. Y los PIMS no, los PIMS solo son intensivos y no necesariamente llevan un fin de conservación, puede ser incluso sola únicamente para venta de ejemplares, no, ni siquiera educación ambiental se les pide. Y a las UMAS sí es necesario que en sus objetivos contemplen conservación y educación ambiental. Y finalmente, para terminar esta parte, antes de pasar a las de UMAS, hace unos 5 años, junto con otro grupo de investigadores, hicimos para la Unión Internacional de la Conservación de Vida Silvestre de la Naturaleza la actualización de la lista roja de especies, y ahí sí nosotros publicamos el estado de conservación del hábitat, un mapeo de la distribución de las especies, sus potenciales peligros y las estrategias que deben de seguirse para su conservación. Entonces, en la página viene ya todo, en qué categoría se encuentra, un mapa de distribución, cuáles son sus principales problemáticas por cada especie, porque no todas tienen las mismos, algunas es pérdida de hábitat, otras es por comercio, otras es por tráfico ilegal. Entonces, cada una tiene ahí marcado cuál es su principal problemática y cuáles son las recomendaciones y estrategias que deben de seguirse para poder llevar a cabo su recuperación o impedir que se extingan o que salgan de la categoría de peligro, ¿no? O de vulnerabilidad en la que se encuentren. Y esto se hizo para todas las especies que están en CITES, todas las Brachypelma, y ahorita de las otras especies que se transfirieron, que fueron al género Tliltócatl. ¿Sí? De esta parte es todo y sigue la cuestión que ahorita les va a comentar la bióloga Ruth del proyecto de arácnida y el papel de las sumas y su conservación. Hola, buenas noches. Eh, Me complace tenerlos aquí de audiencia. El proyecto Arácnida surge de la necesidad que el doctor Mendoza en 2007, en 2008, vio sobre justamente cómo conservar, cómo ayudar a este grupo tan vulnerable que hemos visto que, de hecho, aquí ya les pasó algunas fotografías de cómo de pronto podemos encontrarnos a los bichitos que son. Desafortunadamente en nuestro país existe un grave problema con el tráfico ilegal de especies y las tarántulas pues definitivamente no son su excepción. Eh,
parte como de nuestra cara pública, porque digamos, en general, ahora sí que como muchas personas lo hemos notado, ¿no? A veces hacemos la parte de investigación y pues está padrísima y generalmente pues casi solo las personas que están como involucradas o muy metidas en ese ámbito, a veces entienden nuestros trabajos, ¿no? Pero fuera de eso, o sea... Se le quiso también dar como esa cara pública a este tipo de trabajo de conservación y la manera de hacerlo fue la UMA y posteriormente, pues sí, el comercio. Obviamente, al comercializar un individuo, o bueno, en este caso, estas especies, se les empieza, pues sí, empiezan a ganar cierta popularidad, empieza a haber como esa necesidad, tal vez, o como la curiosidad que tienen muchas personas de cuidar algún animalito, y en este caso, pues, tienen muchas ventajas el hecho de poder tener una tarántula de compañía, ¿no? Este, eh, parte también de lo interesante de hacer no solo la investigación, sino esta cara pública que ya les comento desde la UMA, la venta, es que nos acerca muchísimo a otras, bueno, a las personas, o sea, realmente el público en general. Y muchas veces también incluso en los eventos que llegamos a tener de venta o de algunas pláticas que llegamos a dar, mucha gente se acerca también a nosotros de, pues yo vi esta, yo vi aquella, y nos muestra sus fotografías. E incluso a veces de ahí también salen como cosas muy interesantes que pues evidentemente nosotros no las conocíamos. Bueno, ya entrando realmente lo que fue en Uma arácnida, fueron los dos primeros ejemplares con los que despegó la Uma. Eh, Fueron una especie que en general es como muy llamativa por lo azul. Fueron de los dos primeras especies que tuvimos. Este, bueno, ahorita es que cambiaron el nombre a Siriopagopus lividus, más comúnmente como la azul, la terciopelo azul, azul cobalto. Bueno, esto es un poquito de parte ya, digamos que cuando yo me integro en 2016, 17 aquí ya como tal, como técnico a la UMA de Arácnida, pues obviamente ya había cosas de cierta manera establecidas, digamos la parte que yo empiezo como a aportar es parte de la logística, de la eficiencia en los procesos y las cuestiones que se hacen. Más adelante pues les puedo platicar un poquito más específicamente, pero como ven, pues del lado izquierdo inferior podemos ver un montón de contenedores chiquitos. Cada contenedor tiene una tarantulita bebé, o sea, propiamente ya una cría de tarántula. Este, y son como las tenemos que ir separando. Arriba vemos el famosísimo obisaco, que en el caso pues de los arácnidos es un, una sedita que colocan las hembras y que hacen como un tipo bolsita y es donde depositan los huevecitos al interior y pues dependiendo obviamente aquí de cada especie, pues pueden pasar de, no sé, unos 2 hasta 6 meses en lo que eclosionan los huevecillos y todas las etapas que pasan hasta obtener una cría. Algo también que les comentaba el doctor anteriormente era que los ejemplares, bueno, las tarántulas en general, pues son caníbales, o sea, se comen entre sí además de comer muchos otros animalitos. Entonces, aquí, por ejemplo, no aplica de tener parejas. Realmente para lograr un apareamiento ya se juntan en el momento que consideramos que la hembra tiene la capacidad pues ya reproductiva, el macho ya ha obtenido con su última muda sus características sexuales secundarias y pues podemos juntarlos, pero antes de eso, pues en general nuestros individuos en nuestra UMA tienen que estar por separado en cada uno en sus contenedores. Bueno, aquí son algunas de las fotos también al interior de nuestra UMA. Como ven, pues la mayoría
Son contenedores, pues algunos muy convencionales, algunos un poquito más elaborados. Incluso no sé si alcanzan a notar en la foto más grande que están también nuestros espacios enumerados para tener también ese orden. Por allá abajo también se ve como un frasquito, ese es nuestro aspersor, es con el que hidratamos a los ejemplares. Actualmente tenemos 200, alrededor de 300 especies y alrededor de unos 6.000 a 7.000 ejemplares. Como ven, pues sí suena y sí es bastante. El trabajo en general, pues es muchísimo. Y la verdad es que también aquí aprovecho el comentario del trabajo para los que nos estén escuchando, para los que les interese hacer la invitación, que estamos nosotros asociados al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y aceptamos a los que estén interesados o incluso también los que todavía no estén de ninis, porque pues es una condición que establece el programa. Los que todavía estén estudiando, pues también los recibimos con todo el gusto del mundo para hacer un voluntariado. Obviamente es trabajo, pero realmente también es una experiencia pues muy interesante porque van a aprender muchísimas cosas. No es únicamente la parte como de tarántulas, o sea, claro que la van a aprender, claro que van a aprender mucho sobre ellas, pero también en la marcha se aprenden otras cuestiones sobre otros arácnidos, e incluso hasta pues cómo llevar tanto trabajo, ¿no? En tan poco tiempo. Por acá, pues desde otros ángulos, nuestros muebles, estos contenedores también de la derecha son nuestro alimento vivo, porque pues obviamente nuestras tarántulas en confinamiento pues tienen que comer algo y en este caso se cultivan cucarachas, no la cucaracha, pues la plaguita que tenemos en nuestra casa que es Periplaneta americana, esa no. Son otras dos o tres especies. Son grillo y tenebrio y sofoba, que es como la dieta principal que llevan nuestros ejemplares. A diferencia de otros pues mascotas, parte de la nobleza, por así decirlo, que tienen ellas al tenerlas de mascotas es que no se requiere una suplementación y no se requiere como tener o invertirle muchísimo a la alimentación que vamos a tener con ellas. Sin embargo, por ejemplo, en nuestra UMA, pues ya es como más complejo tener el alimento disponible para todos los ejemplares. Bueno, la reproducción, porque pues obviamente hay que seguir creciendo. Parte también de las crías que se reproducen, la intención es hacerlas crecer y en su momento también hacer y contribuir con la liberación, porque evidentemente lo que les comentaba del comercio ilegal de especies, el tráfico ilegal, pues a algunas poblaciones o en específico algunas, sí, algunas especies, perdón, les ha dado muy fuerte, o sea, las han depredado muchísimo y en ocasiones requiere o se requiere que se haga reintroducción, que nosotros tengamos pues la capacidad de reintroducir a los ejemplares. Incluso una cuestión súper interesante e importante de las sumas es que también fungimos como reservorios de esas especies. También en arácnida una de las cuestiones que se respeta muchísimo, se cuida muchísimo, es el hecho de si se colecta un ejemplar o se colecta preferentemente la pareja, solo se va a reproducir entre esa localidad. Ni siquiera se hace, aunque sea la misma especie, no se hace el entrecruzamiento con otras localidades para conservar muchísimo el pool genético que existe. Bueno, la reproducción, como les mencionaba, ahí sí depende a veces mucho de las especies. Hay especies que sí poseen el dimorfismo sexual, las que no, o sea, las que macho y hembra son muy diferentes o las que macho y hembra son muy similares. En términos generales, las hembras suelen ser más robustas, con los colores un poco más apagados, y los machos suelen ser como más largos, a veces más pequeños, pero con los colores mucho más encendidos, que son los característicos de la especie. Como les digo, muchas veces depende de qué especie estemos hablando, pero
la madurez sexual en general, más o menos un término general, la alcanzan las hembras entre los 7 a los 10 años y los machos lo pueden tener desde los 3 4 años hasta los 6 años. Entonces, si se fijan, incluso también existe esta diferencia de madurez sexual para también evitar la endogamia. Así que para poder lograr la reproducción, pues tenemos que tener evidentemente ejemplares de diferentes tiempos. Obviamente no van a estar emparentados. El hecho de que tengan la madurez tan diferente, pues nos garantiza esa parte. Aquí es relativamente, pues todo un ritual. Se juntan hembra y macho, empiezan a hacer los llamados tamborileos. El macho atrae a la hembra con señales de ciertos golpeteos con sus patitas. Y si la hembra, digamos, está receptiva, también contesta este tamborileo y pues se unen de frente. Como les decía, dependiendo también la especie, podemos esperar las crías, bueno, la puesta de ovisacos también es súper variable. Hay tarántulas que las pueden poner las hembritas desde 2, 3 meses después del apareamiento y hemos tenido el récord en nuestra UMA de ejemplares que han estado preñadas de todo un año y hasta la apareamos hoy agosto y al siguiente año, agosto 2026, es que están haciendo su puesta de ovisaco. También una peculiaridad que llegan a tener ellas, las hembras, es de que si perciben o a lo mejor no están en una época reproductiva ideal, ellas pueden, pues básicamente abortar, o sea, prefieren no tener no hacer la puesta de ovisaco. Entonces, realmente el proceso es bastante complejo porque desde que tenemos, primeramente tener al macho, y ya al último, tener a las crías es todo un proceso, que el apareamiento sea exitoso, que la puesta de ovisaco sea exitosa, que el cuidado del ovisaco sea exitoso y ahora sí, tener a las crías. Em, Otra de las cuestiones súper interesantes que también hemos tenido en Arácnida, con las que aparte hemos contribuido a la conservación, es que de la mano con el trabajo del doctor Mendoza, él hizo la descripción del género, del primer género registrado para México de tarántulas arborícolas, en este caso Salmopeus victori, y al tiempo que hizo la publicación de este hallazgo, y descripción de esta especie, logró reproducir y meter al mercado las primeras crías legales de esta especie. Entonces, con ello contribuyó a evitar que cuando, ahora sí que, pues el hobby descubriera que existe este nuevo ejemplar tan interesante por ser el primer arborícola en México, se evitara la depredación porque ya estaba legalmente en el mercado, o sea, ya no había necesidad de que alguien fuera y saqueara el sitio para tener sus ejemplares porque ya se estaban ofertando. Entonces, aquí es donde una vez más se comprueba que bien llevada la cuestión también comercial de la mano con la cuestión científica, pues se pueden tener éxitos como este, ¿no? O sea, evitar y contribuir a la conservación. Aquí tenemos algunos apareamientos que personalmente asistí del género también más representativo de Brachypelma. Es Brachypelma smithi. Hace un momento que les comentaba el doctor Mendoza sobre cuando se nos viene en la cabeza o que decimos una tarántula, se nos viene precisamente esta silueta, es como la más popular y es la especie, obviamente fue por muchísimos años, básicamente 50 años, fue la más saqueada en México, es endémica de Guerrero. Y pues parte de lo que en algún momento se estuvo implementando era también hacer la liberación de crías. Bien, este es el proceso que les comentaba de cómo es de la hembra empieza a poner una camita de seda y sobre ella empieza a depositar sus huevecillos, que es la parte superior, incluso se ve como si estuviera flaquita ya del abdomen, es que está haciendo la puesta. Ya una vez que pone, o sea, deposita como todos sus huevecillos, empieza a hacer como el cerrado y es que hace como esta pelotita.
Aquí abajo pues ya tenemos, en este caso se denominan L2, es un estadio de las crías, bueno, propiamente todavía no son crías, son larvas. Y ya de este lado pues tenemos algunos ovísacos que fueron incubados de manera artificial, por eso pues los separamos porque en ocasiones hay hembras o hay especies de hembras que son muy susceptibles a cualquier cambio, llámese del ambiente o que si la movimos o cualquier situación que ellas puedan percibir, deciden comerse el ovisaco. Entonces, en este tipo de especies que son muy susceptibles a que suceda eso, pues preferimos simple y sencillamente incubar el ovisaco por separado para evitar este tipo de pérdidas. Bueno, como les decía, otra de las cuestiones que se hace en nuestra UMA es educación. Parte es en las exhibiciones. Directamente, por ejemplo, aquí el doctor cuando va a campo a hacer colectas, también se acerca gente y pues a preguntar qué es lo que se está haciendo, o sea, por qué andamos buscando o qué andamos buscando. Y es también una excelente oportunidad que se tiene para acercarse directamente a las personas que están en contacto o que pueden estar en contacto con estos ejemplares, hacerles una pequeña reseña y que obtengan que obtengan un conocimiento de por qué es importante que las mantengan vivas, por qué es importante que las respeten, que no se impacte demasiado su ambiente. Bueno, sobre esto es tan reciente que la realidad de las cosas es que no logramos tener no alcanzamos a poner una diapositiva, pero como notaron al principio de la presentación, les hablaba el doctor sobre que ahora adquirimos a la UMA de Tarántulas de México, que fue la primera en México, en todo México, y nosotros como UMA arácnida estábamos siendo la más grande en México. Entonces, la verdad es que me complace bastante comentar el hecho de que nosotros actualmente pues somos, ya habiendo adquirido esta de Tarántulas de México, somos la más antigua y la más grande UMA de tarántulas que hay y que existe en México. Entonces, pues obviamente también, como dice en Spider-Man, con un gran poder conlleva una gran responsabilidad y el hecho de tener actualmente dos UMAs bajo nuestra dirección y nuestro cuidado, parte de lo que se ha destinado también la UMA de Tarántulas de México es hacer justamente la reintroducción. Ese es un proyecto que se va a dejar una UMA que se va a dejar directamente para hacer la reintroducción de ejemplares que en general pues se requiere que tengan cierto tamaño para que la reintroducción sea muchísimo más exitosa. Bueno, entonces retomando un poquito, parte de las labores que se hacen son la educación ambiental, explicarles a las personas sobre la importancia. Y les digo, esta parte ya es más la que está ligada a, por ejemplo, las comunidades, los ambientes naturales, las personas que están ahí, porque como les comentaba en un principio, también en los eventos que hay de venta, pues se tiene la oportunidad de platicar con gente que más bien esté interesada pues en tener una mascota. Em, Bien, aquí pues igual algunas fotos sobre las pláticas que se han tenido. En la parte inferior derecha están ahora sí que los más grandes investigadores sobre tarántulas o arácnidos. La persona en medio que está de gorra es la que era el propietario, que fue el propietario de la primera UMA en México, Tarántulas de México. Gracias de pronto a la divulgación también que se tiene a veces, muchas veces se parte como desde de la venta, se van conociendo muchas otras personas en el camino y es por ello que, por ejemplo, en el caso de lo que les comentaba el doctor de la convención trinacional que hubo para la conservación de tarántulas, o sea, que es un evento que se lleva entre Canadá, Estados Unidos y México para justamente ver las necesidades que hay en conservación y también a lo mejor en venta,
para mejorar todas las condiciones de que haya un comercio sustentable. Entonces, también esta parte de la económica, para bien o para mal, a veces nos lleva también a conocer muchas otras personas o enlazarnos con algunas otras instituciones que ayudan o que coadyuvan a toda esta labor que se trae detrás de conservación. Bueno, aquí son también algunas fotografías de hábitat, desde la primera reintroducción que se hizo con Bonetina, Bonetina papalutlensis, perdón, eso ya hace unos años atrás, de las veces que se logró en ese sentido, pues hacer la gestión para reintroducción porque pues en términos generales pues siempre ha sido como muy difícil porque desafortunadamente, por ejemplo, Semarnat tiene estatutos como muy enfocados a otro tipo de fauna y quiere como ponerlos o imponerlos sobre este tipo de artrópodos que pues es un manejo, una logística muy distinta. Entonces, a veces más bien, desafortunadamente, algunas instituciones, en este caso, por ejemplo, Semarnat, también complica un poco, con, pues ahora sí que toda la documentación que se tiene que llevar, ¿no? Este, parte de lo que, uno de los requisitos también que pide es que podamos de alguna manera comprobar que hubo éxito, o sea, que hubo éxito en la reintroducción y en este caso, pues al año siguiente se volvió a visitar el mismo sitio, o sea, básicamente la misma piedra y ahí seguía el ejemplar, lo cual pues nos puede indicar de que a menos esta liberación pues fue exitosa. Entonces, bueno, otra de las partes de llamas, como les decía al inicio, que va de la mano con nuestra UMA, pues es toda la parte de investigación, que principalmente pues la lleva el doctor Mendoza. Este, no es solo pues tenerlas y mantenerlas en cautividad, sino que también de pronto tenerlas en cautividad se van sacando datos, se obtienen ciertos parámetros también o se van observando ciertas cuestiones que también ayudan y enriquecen a la parte de investigación propiamente, ¿no? O sea, ya de los que sí definitivamente se meten al laboratorio, ¿no? Una de las cosas también que, pues digamos, se requiere o en la que tratamos también de concientizar a la gente es que más allá de que, pues sí, evitemos el hecho de que haya el tráfico ilegal de especies, pues es la conservación, es la del hábitat, la protección del hábitat. Como les mencionaba, si no existe esta conciencia de que está ahí cierta especie o están ahí ciertos individuos, pues difícilmente, o luego habiendo la versión que suele haber, difícilmente las personas van a tratar de hacer esta conservación, ¿no? O de decir, bueno, pues ahí está y pues no le movemos, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente, ¿no? Lo que en muchos, como en otros muchos grupos de seres vivos, los principales problemas pues son la tala, el cambio de uso de suelo y son como de las principales que les afecta como muy directamente. Aquí vemos en algunos sitios ya cuando regresamos, a veces ni siquiera pasan demasiados años, 3, 4 años, y ya está suficientemente impactado, porque pues hay toda la compactación de suelo que suele hacer el ganado, y al también haber como un descubrimiento para que puedan también ellos, el ganado ingresar, pues se pierde también gran parte de lo que puede ser el ambiente potencial, ¿no? De los ejemplares o de las especies y de las poblaciones. Este, parte también, como les decía, de la mano se puede hacer, impulsar la conservación in situ de las poblaciones silvestres de tarántulas, cuando son, en el caso, por ejemplo, que les comentaba el doctor al principio, si fuéramos una UMA extensiva, también se pueden hacer trabajos de monitoreos y con esto también se pueden, por ejemplo, lograr muchos trabajos sobre ecología, porque pues bueno, en general han sido muy poco estudiadas. La parte ahorita como más fuerte que se ha estudiado de tarántulas en México es la parte taxonómica, pero realmente existen muy pocos trabajos que hablen sobre cuestiones también ecológicas
o etológicas de las tarántulas. Y parte de lo que brindaría la facilidad una UMA serían justamente estas. Y bueno, pues por último, recordarles que las tarántulas son amigos. Yo entiendo que muchas personas generalmente pues tienen cierta aversión a ellas, pero también parte de esta aversión es porque hay cierto desconocimiento. Entonces, muchas veces tampoco tratamos de que salgan todo el mundo de esta plática diciendo, ay, no, vamos a amar a las tarántulas, claro que no, pero a veces, partiendo de esta curiosidad, de este interés, se puede llegar al gusto. O en todo caso, pues simplemente, ok, no me gustan, pero pues respetarlas, tratar de conservar su hábitat y sobre todo evitar o que no fomentemos el comercio ilegal. Una cosa que me gustaría agregar antes de irnos, que me parece sumamente importante, recordarles que existe algo que se llama Ley General para la de Vida Silvestre. En ella se establece que cualquier persona que venda un ejemplar de vida silvestre debe expedirles una nota. Esa nota les acredita la legal procedencia del ejemplar. Entonces, muchas veces yo entiendo que hay gente que no sabemos o no sabemos que se debe de solicitar esa nota, pero sí, en general, básicamente, a excepción de los animalitos que se denominan como domésticos, todos los bichitos deben de venir acompañados de esa nota. Esa nota avala la legal procedencia, o sea, de que este bichito se crió y creció en cautiverio. No es un bichito que esté siendo extraído de hábitat y con ello no se fomenta el comercio ilegal. Entonces, esta parte, les digo, me parece importantísima recordárselas, porque muchas veces sí decimos, ah, me encantaría tener esto y nos vamos incluso a lo mejor por el precio más bajo, pero no sabemos más allá del origen de estos animalitos, ¿no? Entonces, esa parte también es súper importante que la tomemos en cuenta, no solo para estos bichitos, sino para muchísimos otros, llámese serpientes, camaleones, o sea, todos las que puedan ser potencialmente una mascota, hay que investigar un poquito de cómo hacer una adquisición legal y me parece que Profepa, que es digamos la que regula esta parte, de pronto hace algunas aclaraciones sobre algunos lugares en los que se pueden obtener ciertos ejemplares de manera legal. Entonces, bueno, a menos que el doctor quisiera agregar algo más. Por nuestra parte ha sido todo. Espero les haya gustado un poquito. Y sobre todo les digo que les surja un poquito el interés sobre estos bichitos tan raros, tan fascinantes y a la vez tan temidos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahorita lo que nuestra audiencia se anima a hacernos preguntas, yo tengo un par. La Claro. primera sería para la bióloga Ramírez Guzmán. Primero, está muy interesante. Yo no sé nada de todo esto y pues me voy de la charla con nuevo aprendizaje y sobre todo esto último que recalcas, ¿no? Sobre la necesidad de que una persona que te vea un espécimen para ver que no es extraído de un hábitat, tiene que darte este papel que lo avala. Ujú. Bueno, mi pregunta es, mencionabas que después de que se da un apareamiento, las tarántulas pueden tardar de 3 meses hasta un año en poder poner era obosaco o algo así, no recuerdo bien el nombre. ¿De qué depende el tiempo en el que tardan ellas en poder poner los huevecillos? Se llama Obisaco. Pues la verdad es que depende de muchísimas cosas. A veces, incluso si nosotros mismos en la cautividad no le encontramos al hábitat o similar el hábitat natural, o sea, de que por ejemplo si tuvieron un tiempo de estiaje o ellas requieren el tiempo de estiaje para poner el obisaco, o si necesitan mucha más humedad o más temperatura, es que tardan muchísimo en ponerlo. O sea, como que ellas perciben que no existen como las condiciones idóneas para para poner el obisaco y llevarlo a fin. El problema a veces es de que como
muchas de las especies fueron introducidas pues así, de manera ilegal, desafortunadamente, pues no se sabe como mucho, ¿no? De las características que tiene el hábitat o de los tiempos reproductivos que existen en hábitat. O sea, por ejemplo, no sé si ahorita en agosto es que inician los apareamientos, ya para a lo mejor diciembre estaríamos esperando que pongan los ovisacos y ya hace frío, ¿no? Entonces, en este caso, esa especie necesitaría justamente el frío para poder poner el ovisaco. Wow, es fascinante. No sabía que pudieran tener esa capacidad de sentir el entorno y ver cuando lo vean como idóneos. Ujú. Bueno, ahora nos deja una pregunta Eduardo Bucio, que pregunta, ¿qué especies recomiendan para alguien que nunca ha tenido tarántulas? ¿Y cuál es el kit básico para sus cuidados? Ok, gracias por la pregunta. Em, Acá la recomendación principal es de que sea o se escoja una especie que sea un poquito más, que se considere dócil, que sea de fácil mantenimiento. Lo que les decimos que parece un poquito de broma es que aguante como todos los errores que vamos a tener de principiantes. Que se nos olvide echarle suficiente agua o que le echamos mucha o que se nos pasó darles de comer o que le dimos demasiado. Entonces hay algunas especies que son como muchísimo más resistentes a esto, a estos como descuidos que solemos tener. Y aquí en México, por ejemplo, tenemos dos géneros que son como, mm, aparte de bonitos, hay llamativos, cuentan con estas características pues de docilidad, que son más tranquilas, de más fácil mantenimiento, que serían el género Brachypelma y el género Triltocatl. Esos serían como lo principal. Sobre lo del kit, pues la realidad de las cosas es que es algo súper fácil, como les comentaba al inicio en los contenedores que pusimos. A veces son justamente el topper que le robamos a nuestra mamá, el sustrato, conseguir un buen sustrato, que en este caso pues generalmente siempre se utiliza PETMOS, porque además de todo el PETMOS tiene la propiedad de permitirnos que el bichito, bueno, la tarántula, si es de las que suele escarbar, le permite hacer como sus galerías con facilidad y pues tener como esa similitud de hábitos, ¿no? Que podría tener. Gracias. Y otra pregunta que nos deja Margarita Vargas. Nos pregunta, ¿cuántas crías tienen en cada ovisaco? ¿Cuántas crías? Es que nos critican mucho los biólogos por lo del depende de la especie, pero es que depende muchísimo de la especie, pero pueden ir desde 20 o 30 crías hasta 1000, 2000 crías. O sea, realmente sí es un rango súper amplio. Y otra de las cosas que bueno que me hicieron esta pregunta para comentárselos, es que a diferencia de cuando están en hábitat, que hay una mortalidad muchísimo muy alta, o sea, realmente como que el 5 al 6% de las crías llega a adultas, acá en cautividad se invierte esta cifra. Acá en cautiverio podemos tener una mortalidad de 5%, o sea, realmente el 95% de nuestras crías logra sobrevivir. Ok, entonces también son pocas. Em, vale, y ya por último, no veo que tengan más preguntas, pero también para hacerle una al doctor. Eh, Mencionaba que había como tres tipos diferentes de arañas, que las tarántulas pertenecían a una de ellas, que dos de ellas tenían esta parte, este orificio del que pues sacan la telaraña, en la parte posterior, otros como en medio. Entonces primero evolucionó como la necesidad de sacar como la telaraña y después y después evolucionó como el lugar del que venía o cómo se dio ahí la evolución de las arañas. Ha habido artículos que se han hecho con los genes Hox, por ejemplo, en arácnidos, incluyendo las arañas, donde se ha visto más o menos cómo es que se van formando los segmentos, lo que serían los terguitos. Y sí, haz de cuenta que lo que se observa
es que había más o menos entre 15 y 20 segmentos en lo que es el opistosoma o lo que es el abdomen de los arácnidos. En el caso de las tarántulas, más o menos es creo por entre el 8 y el 10º segmento que se formó los apéndices, en este caso que son las hileras, para hacer la seda. Entonces, en estas arañas que son las lifistiomorfas, que pertenecen a la familia Lifistidae, se conserva ese rasgo ancestral de que las hileras se encuentran ubicadas al medio del opistosoma, y todavía tienen algunos segmentos, de hecho tienen entre 8 y 12 plaquitas en el abdomen, en el opistosoma. Y lo que se vio es que ocurrió, de acuerdo a cómo es la hipótesis más aceptada, que los últimos segmentos, digamos que se fueron fusionando más, y cada segmento pues dio también origen a lo que es una parte que es el cólulo, los libros pulmonares y varias características que tienen las arañas, digamos, en su opistosoma. Esos segmentos se fueron fusionando, y lo que sucedió es que esa fusión provocó que las hileras quedaran como desplazadas, o ese segmento al final quedara desplazado hacia la parte posterior. Y por eso es que en ese grupo, sí, se dio primero el origen de las hileras al medio en esos segmentos. Cuando se fusionaron los segmentos, ya en lo que serían propiamente las opistomorfas, las hileras quedaron ubicadas tras esa fusión en la parte posterior. Y es como la diferencia clave en esos grupos. Ok, sí, suena complicado. E interesante también. Muchas gracias por la respuesta. Y ya por último, tenemos una pregunta de Alicia Esquivel Ayala. Nos dice muchas felicidades, bastante informativo y bien explicado. ¿Pueden compartir cómo localizarlos? La página de Arácnida o dónde pueden acudir a la UMA. Sí, bueno, yo ahorita estoy, como les comentaba, estoy haciendo una estancia postdoctoral ahí en la Universidad Michoacana. Y de Arácnida tienen ahí en su pantalla, pueden ver la página que es www.aracnida.com.mx. El correo es tarántulas@aracnida.com.mx, y ahí en la misma página viene nuestro contacto, viene ahí la página de Facebook, también por ahí nos pueden contactar. También nos pueden contactar directamente por WhatsApp. Nuestro número es 55 81 71 47 39. Eh, la UMA no está abierta al público actualmente, pero más adelante sí queremos como ampliarnos un poquito más, hacer como nuestras instalaciones un poquito más, digamos, acogedoras, y pues quizá más adelante sí podríamos recibir algunas visitas, sobre todo pues ya las personas que tengan directamente mucho la curiosidad de cómo es nuestra UMA, ¿no? Por dentro. Y aquí a nuestro WhatsApp nos pueden mandar ya sea las dudas que tengan sobre estos temas, y también pues generalmente lo utilizamos para los pedidos que nos puedan llegar a hacer. Como les comentó el doctor, ahí está nuestra página. Incluso hasta por mera curiosidad, pues pueden revisar el catálogo que tenemos. Y ya que de todas formas fue una cuestión que se mencionó, los costos, o sea, realmente los costos pueden ser tan accesibles o sea, como para el presupuesto que ustedes tengan. No se necesita así como de tener muchísimo para incursionar en el hobby. Y incluso es otra de las cuestiones que tratamos de cuidar, ¿no? Que también los precios sean accesibles para que una persona que incluso no sepa nada sobre esto de la legalidad de los ejemplares se pueda acercar o sea más atraído por el costo, para hacer nosotros, hacerle más un fuerte más, un frente, perdón, más pesado al comercio ilegal. O sea que incluso hasta por precio prefiere una persona venir y comprar con nosotros una cría de legal procedencia a comprar un ejemplar extraído de vida silvestre. Perfecto, pues muchas gracias a ambos por la charla. Fue muy interesante y estimulante el saber tantas cosas nuevas sobre
no solamente las tarántulas, sino también cómo es que ustedes procuran eh, el sacarlas de esta especie amenazada, de esta lista. Y bueno, y gracias también por compartirnos la información de cómo podemos ponernos en contacto con ustedes. Por ahora ya nada más, le digo a nuestros escuchas que nos vemos la próxima semana en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias.